Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Han Baron, la historia originalmente está en inglés, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Por favor dejen like, comenten y compartan para que el canal siga creciendo. Esto es Héroe de Azur. Capítulo 11. Sin punto de vista. Cuando la flota de San Diego regresó a la base, muchos se sintieron confundidos por los extraños barcos nuevos que llegaron con ellos. Kotov había recuperado su gorra y su abrigo y comenzó a dar órdenes a todos sus barcos y al personal de la base. Bullins y médicos, quiero que revisen a los recién llegados después de reparar a nuestras chicas. Intendentes, ayudad con el reabastecimiento donde sea necesario. ¿Y tú, Mikasa, estabas? El barco de cabello oscuro y ojos amarillos, asintió mientras mantenía un rostro severo. John le dijo que lo siguiera para reunirse con el almirante Abgar. No era solo el almirante en su despacho. Staran Stripe también estaba allí y tenía una mirada seria en su rostro. ¿Estamos seguros, señor? Pero yo pensaba que Alemania, o la Sangre de Hierro estaban con nosotros. Abgar asiente antes de decir, lo son. Pero recibimos un informe reciente de la costa este sobre manadas de lobos de submarinos y algunos barcos que parecían ser de la marca Sangre de Hierro. Escuchar esto también confunde a John, pero la mirada en el rostro de Mikasa le dice que tiene una idea de lo que podría estar pasando. Almirante. Creo que podemos tener nueva información sobre el asunto. Ante el anuncio de Juan, el héroe y el almirante miran hacia arriba y ven a la persona que vino con él. Ese uniforme no es al estilo americano. ¿Cómo se llama, señorita? Pregunta Abgar mientras mira por encima de sus manos empinadas. Mikasa parece inquieta por la aparición del almirante, pero no dice nada en este momento. Ella da un paso adelante antes de hacer una ligera reverencia al almirante y héroe número 1 de los Estados Unidos. Mi nombre es Mikasa. Mikasa. Soy el comandante de, bueno, supongo que se nos podría llamar desertores de una alianza peligrosa. El Eje Carmesí. Cuando Mikasa dice esto, todos los humanos en la habitación sienten un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Aunque Abgar es capaz de evitar que se vea, él se aclara la garganta antes de hacerle un gesto para que continúe. Mikasa asiente y cuenta parte de su historia. Al ver cómo ella y su séquito eran naves que no fueron convocadas por humanos. Estamos, lo que podríamos llamar naves olvidadas, ignoradas o rechazadas. Podíamos sentir el clamor de la gente de este mundo. Pero sus llamadas no pudieron llevarnos al frente. Como si hubiera quienes quisieran olvidar cualquier papel que jugamos en el pasado. Ella mira esto con tristeza y nota cómo todos sintieron como si el mundo los rechazara y esa negatividad se unió a otros sentimientos de resentimiento, pérdida e ira. Las sirenas se dieron cuenta de esto y usaron esos sentimientos para hacer que muchos barcos quisieran tomar alguna medida de venganza. Y así fuimos convocados muchos de nosotros. Y silenciosamente formó el Eje Carmesí. Kotov tragó saliva al oír aquello y se preguntó en su mente si había algún barco estadounidense que pudiera haber sentido el mismo tipo de soledad o ira. Mientras tanto, Star parece estar compadeciéndose de todas esas naves en sus propios pensamientos. Mientras tanto, Abgar asiente con la cabeza antes de señalar. Creo que puedo adivinar los muchos barcos que han sentido esto. Casi todas las armadas de los países miembros, de las potencias del eje. Alemania, Italia, Japón, incluso algunos franceses. Mikasa asiente para confirmar sus sospechas. Sí. Sabemos que actualmente hay una flota que es de Sangre de Hierro alemana. Pero su número no se compara con el número de barcos que se han aliado con las sirenas. Y también hay un buen número de Sakura Empire. Así que, ¿por qué corrieron tú y los que trajiste? Si sentiste tanta rabia que estabas dispuesto a ayudar a las sirenas, ¿por qué corriste? Pregunta Star con un poco de confusión. Mikasa mira hacia abajo antes de admitir que era principalmente para los miembros más jóvenes de su flota. Las sirenas estaban haciendo experimentos. Invasivas y dolorosas. Una cosa era que nosotros, acorazados o portaaviones, lo soportáramos. Otra cosa es obligar a unos tan inocentes como los Mutsuki a sufrir el dolor. Dijo Mikasa mientras se frotaba la muñeca. Los ojos de John se abren de par en par y la agarra del brazo. Él la levantó antes de retirarle la manga. Y todos podían ver la cantidad de cicatrices que cubrían su antebrazo. Los humanos en la habitación jadearon antes de que Star se acercara y abrazara a Mikasa. No te preocupes. No dejaremos que te lleven a ti ni a nadie más. Susurró Star mientras John y Abgar juraban mentalmente lo mismo.
Mikasa no está segura de qué pensar sobre el abrazo y solo le agradece a Star antes de preguntarle si podía dejarla ir. Jon negó con la cabeza antes de hacer una pregunta candente en su mente. Esa persona de Akagi fue solo una de las que estuvieron detrás de un ataque a un convoy, y Yorktown. ¿Verdad? Mikasa mira a los ojos del comandante y ve lo que realmente estaba preguntando. ¿Fue ella una de las que le hizo daño a mi esposa? Mikasa traga saliva un poco antes de admitir el ataque y como su grupo, celebrado en este momento por el éxito del ataque. Tan pronto como dijo eso, pudo sentir la ira que se desprendía de Jon en oleadas furiosas. Se toma un momento para calmarse y evitar desear ir tras todos los barcos. Abgar aprovecha el momento para cambiar de enfoque de nuevo para preguntar cuál era el propósito de los experimentos. No estoy seguro en todas las partes. Pero creo que parte de eso fue para replicarnos y hacer enjambres de barcos. Eso explicaría algunos de los barcos que vimos durante el último ataque. Jon anota mientras ahueca su barbilla. Luego pregunta dónde se basaron las sirenas y los barcos Sakura en el Pacífico. Mikasa parece un poco avergonzada antes de explicar. No lo sé exactamente. Su corríamos lo más rápido que podíamos. Apenas nos dimos cuenta de dónde estábamos. Sinceramente, no esperaba que nos encontráramos con barcos de Eagle Union. Se le dan miradas planas al acorazado, y Abgar reconoce que probablemente estaban más enfocados en salvarse a sí mismos. Necesitaremos un recuento de los barcos que están contigo. Mencionaste la clase Mutsuki, pero necesitamos conocer a los demás. Mikasa está de acuerdo, irá a la lista de nombres de los barcos que trajo. Mikasa, Furataka, Kako, Ikazuchi, Inazuma, Mutsuki, Fumizuki, Minazuki, Kisaragi, Usuki, Mikazuki y Nagatsuki. Para ser honesto, la mayoría de los barcos eran más pequeños. Y perdimos a Chouka y Yura en nuestra huida de nuestros captores. Sus naves y cuerpos se convirtieron en los cubos que trajimos con nosotros. Los oficiales al mando asienten con la cabeza antes de que se le pida a Star que le muestre a Mikasa los cuarteles. ¿Qué hacemos ahora?, pregunta Abgar mientras se recuesta en su silla. Jon se acerca a las ventanas y ve a Mikasa y Star alejándose. Me gustaría decir que deberíamos dejar que se queden aquí. Pero, creo que tenemos que llevarlos a Japón. Al menos, para darles la oportunidad de proteger su patria. Dice Juan mientras mira hacia el mar. Abgar gira su silla hacia Jon y lo mira de reojo. El comandante no lo mira a los ojos. De hecho, parece estar evitando la mirada del almirante. Juan. No tienes otra cosa en mente, ¿verdad? Pregunta Abgar con sus grandes ojos, entrecerrando los ojos al héroe número 2. Kotov intenta quitarle importancia, pero el viejo comandante se da cuenta de que algo está pasando. Y él junta lo que podría ser en unos segundos. Estás pensando en usarlos como cebo, ¿no? Dice Abgar con un leve gruñido. El brazo de Jon se tensa y se da cuenta de que no puede negarlo todo. No es el 100% de lo que estoy pensando hacer. Pero no voy a negar que es una idea agradable. Aunque solo fuera por la razón de que podríamos reducir el número de sus marineras. Idiota. ¿Honestamente crees que Yorktown estaría de acuerdo con eso? ¿O alguna de las otras chicas? Dice Abgar con una cara de furia. Jon parece listo para golpear a su oficial al mando. Pero se contiene mientras se toma un momento para pensar en la situación, especialmente cuando Abgar señala que estaría haciendo casi exactamente lo que las sirenas habían hecho con las naves, usarlas como herramientas para las batallas. Juan no dignifica el asunto con una respuesta. En cambio, se da la vuelta y sale de la oficina para despejar su mente. Cuando se va, se dirige al hospital para ver a Yorktown de nuevo. Cuando llega, Spence está allí con Ornette, Cleveland y una nueva cara para él. ¿Y quién es esta pequeña?, pregunta mientras la niña de pelo rosa y sombrero amarillo corre rápidamente detrás de Cleveland, que simplemente se ríe antes de decir que estaba bien. Este es el comandante. Jon Kotov, dice mientras levanta al pequeño. Tenía el pelo corto de color rosa y un vestido rosa. Sus ojos también eran rosados y parecían extra llenos de lágrimas. Hola. Soy Usuki. Es un placer conocerte, Shikikan. Dijo Usuki tímidamente. A Jon le sorprendió lo tímido que era el pequeño barco. Aunque se rió en su mente mientras pensaba, supongo que no todos son luchadores. Hay algunos que tienen más miedo que otra cosa. Jon saluda a la niña antes de darle una palmadita en la cabeza a ella y a Spence. ¿Así que es una de las personas a las que salvaste a Jon?, pregunta Yorktown mirando a su marido. Jon tose un poco antes de decir que sí, luchó contra Akagi-sama y la golpeó mal. Y aunque parecía somnoliento después de la pelea.
dice Usuki con un poco de emoción desde su lugar en la cadera de Cleveland. Sin embargo, el nombre de Akagi hace que el brazo de Yorktown se tense. Y Juan se acerca a ella para decir que él estaba con ella. Yorktown asiente con la cabeza antes de que Spence y el resto comiencen a compartir historias y hablar de otras cosas para pasar el tiempo. John permaneció en silencio todo el tiempo mientras miraba a cada una de las muchachas presentes, preguntándose en su mente si iba demasiado lejos con su idea. La portadora más vieja se da cuenta de que algo anda mal y le pregunta si podría hablar con John a solas por un momento. Sin embargo, antes de irse, Spence y Usuki se acercan y le dan un abrazo a Yorktown, con la esperanza de que se recupere pronto. Muy bien, John. ¿Qué pasa? Parecías extremadamente inquieto cuando miraste al pequeño Usuki. ¿En qué estás pensando?, pregunta Yorktown con expresión seria. John la mira hacia abajo y hacia atrás un par de veces, tratando de llegar a algo, pero ella lo conoce demasiado bien. Así que se sincera sobre algo de lo que estaba pensando. Usando algunos de los barcos de refugiados como cebo para que él y sus chicas pudieran tal vez tener una oportunidad contra los Sakura aliados de las sirenas. Todo con el pretexto de llevarlos de regreso a Japón para proteger su hogar. Pero después de ver a Usuki, sin mencionar hablar con Mikasa y ver las cicatrices de lo que ha pasado, me cuestionaba mucho. Y empecé a preguntarme si estaba. Yorktown le impide hablar mientras ella coloca su mano en sus labios. Tenía una sospecha de lo que estaba pasando, pero le dejó decir lo que tenía que decir. Se recuesta en la cama antes de aportar su propia opinión. Lejos esté de mí negar que un poco de venganza llega muy lejos. Al fin y al cabo, es una de mis habilidades. Y desde un punto de vista táctico no es una mala idea. Los cebos y las trampas son comunes en tiempos de guerra, y esta no sería una excepción. John está un poco sorprendido por la forma en que ella estaba abordando su enigma, dándole una mirada de ceja levantada mientras hablaba. La mirada cambió a una de sorpresa cuando Yorktown comenzó su siguiente pensamiento, acentuado por ella agarrando la parte delantera de su camisa y tirando de él para mirarla a los ojos. Por otro lado, no puedo creer que siquiera estés pensando en intentar poner a alguien tan dulce como Usuki en la línea de fuego, solo para obtener una ventaja táctica. La mirada en los ojos de Yorktown es suficiente para decirle a John que está muy seria y algo decepcionada. Ella lo deja ir antes de echarse hacia atrás y decir que iría en contra de algo de lo bueno que había hecho con algunos de sus propios barcos más jóvenes. Sabes lo que quieres hacer. Pero no estoy en desacuerdo con que algunas de las chicas que están aquí ahora quieran ir a Japón. Y esa será su elección, dice Yorktown mientras su marido se echa hacia atrás. Lo piensa un poco más antes de que Yorktown se dé cuenta de que, a pesar de que eran barcos que necesitaban manos robustas una vez, pueden hacer sus propios caminos. Es posible que te necesiten para que los guíes. Pero ellos son su propia gente. Nacido de las experiencias de nuestras tripulaciones y de los hombres que lucharon en y con nosotros. Tienes razón. Todavía haré la oferta de llevar a algunos de ellos a Japón. Pero se lo dejo a ellos. No solo decirles que serán devueltos a Japón. Y yo iré con la flota para protegerlos. Todos los que quieran ir, dice John después de pensarlo un rato. Yorktown asiente y sonríe a su marido antes de volver a tomarle la mano, diciéndole que tenga cuidado y buena suerte. Los dos comparten un beso antes de que la enfermera entre para decirle que el horario de visitas había terminado. John le dice a Yorktown que volvería otro día. Se dirige a la cantina para disfrutar de una abundante comida y pasa un rato con sus barcos. Al mismo tiempo que observa a los barcos de refugiados interactuar con sus hermanas e incluso con algunos de sus barcos. La propia Cleveland parecía especialmente apegada a Usuki. Sonríe ante sus interacciones y piensa un poco más en cuándo plantear la idea de llevar los barcos de vuelta a Japón. Sin embargo, mientras piensa en esto, recibe una llamada de los Bullins en los muelles. Hola, comandante Bully. Tenemos algo para ti. Tada, dijo el Bullin de pelo blanco antes de mostrarle al hombre otro cubo de sabiduría, cuando actualmente no tenían ninguno en stock. Explica. ¿Cómo conseguiste un cubo cuando sé que no sacamos nada que pudiera justificarlo? El jefe Bullin y algunos otros se acicalaron por un momento antes de mostrar algunos fragmentos extraños de lo que parecía material del cubo de la sabiduría. La señorita Lafey los encontró mientras eliminaba barcos durante la pelea. Son fragmentos de sabiduría. Y descubrimos que podíamos juntar varios de ellos para hacer un cubo completamente nuevo. John alzó una ceja al oír esto y preguntó por qué no habían encontrado algo así antes.
Le preguntamos a una de las chicas de Sakura al respecto. Aparentemente, para hacer algunas de las naves de copia y clones, necesitan usar cubos de sabiduría. Si bien no necesitan hacerlos para las naves Siren o algunos de los clones, aparentemente lo necesitan para las naves terrestres. El comandante tararea antes de recoger el cubo y pensar en lo que podría significar para conseguir más fuerzas. ¿Cuántos fragmentos se necesitan para hacer un cubo?, preguntó John antes de intentar invocar algo nuevo. Los Bulins se rieron nerviosamente antes de decirle que se necesitaban 25 fragmentos para hacer un cubo. Así que tendríamos que hundir al menos esa cantidad de copias para obtener un cubo. Aunque no entiendo por qué no se adhieren a las naves sirena. Creo que podría tener una idea, comandante, dijo Mikasa desde la puerta de los muelles. Primero pregunta a los Bulins y a los mecánicos cómo estaba su yo de la nave, antes de abordar su pensamiento. Creo que pueden estar buscando usar algo, eso es casi abstracto con nuestra existencia. Nuestras voluntades y sentimientos que parecen darnos a nosotros y a otras versiones de nosotros una ventaja frente a ellos. John tararea antes de preguntarse si esta vez habría sido algo que reflejara la naturaleza heroica de este mundo. Quiero decir que tendría sentido considerando. Querían probar lo que los héroes podían hacer. Así que empujan a los héroes a un punto de ruptura y luego nuevos héroes toman su lugar. Podría. Mientras John hablaba, el cubo de sabiduría se iluminó en sus manos y comenzó a invocar una nave en forma. Los Bulins y Mikasa también se estremecieron y se taparon los ojos cuando la nave llegó a existir. La niña que surgió era una niña de cabello plateado con ojos grises lilas. Parecía llevar una capa como una chaqueta en los brazos. Su impresionante pecho apenas estaba contenido en su sujetador deportivo negro y su fina camisa blanca. Tenía una falda negra con una estrella blanca que la acentuaba y sus piernas estaban cubiertas en su mayoría con pantimedias negras. Sin embargo, una de las cosas más llamativas de ella eran sus manos. Parecía tener prótesis mecánicas o tal vez guantes en ambos. Parecían brillar y zumbar mientras los sostenía en alto. Su aparejo era una configuración inusual. Con cañones de aspecto estándar en su lado derecho, mientras que el izquierdo parecía tener algún tipo de arma especial en el otro lado. Un cinturón alimentado con un bípode para sujetarlo. Sobresaliendo de la parte trasera parecía haber un conjunto de alas que tenían cañones antiaéreos alineadas. Mientras que las secciones de cañones y cañones tenían anclas que colgaban de la máquina. ¿Eres el comandante? Ah, siempre he querido conocerte. Quiero decir, ¿no son las personas como tú básicamente héroes tratando de salvar el mundo? Lo que me convierte en tu compañero, ¿verdad? Oh, soy Reno, parte de la clase de Oakland. Es un placer. Dice con una sonrisa el ahora llamado Reno. Los ojos de John se contraen al verlo llamándolo héroe, pero lo supera. Especialmente cuando uno de los otros mecánicos señala que en realidad es un héroe profesional. Actualmente ocupa el puesto número 2 en los Estados Unidos. Los ojos de Reno se iluminan antes de correr hacia él y abrazar a su comandante con fuerza. Así que eres un verdadero héroe y yo realmente soy tu compañero. O soy un héroe completo por derecho propio. Reno comienza antes de divagar algunas preguntas más, que se detiene cuando John le corta la parte superior de la cabeza. Ella le hace un puchero antes de iluminarse con él, mencionando que el héroe número 1 también estaba en la base. Probablemente todavía esté en el comedor. Y probablemente te vendría bien algo de comer de todos modos. Dice John mientras frota la parte superior de la cabeza de Reno. Su estómago gruñendo es toda la respuesta que necesita para decirle que tiene razón. Está bien. Iré a verla y conseguiré algo de comida. Pero lo digo en serio. Quiero hablar sobre trabajar contigo en cosas regulares de héroes. Dice Reno mientras corre hacia el comedor. Una chica tan excitable. Dice Mikasa con una sonrisa. John acepta antes de decirle a la nave Sakura que iba a hacer algunos trámites antes de entregarse. Ella se ofrece a ayudarlo, pero él solo menciona que ya había pasado lo suficiente por el día. Sigue. Descansa un poco. Mañana puede haber nuevos temas con los que lidiar. Mikasa lo mira raro antes de inclinarse y agradecerle una vez más por salvarla a ella y a los demás. John hace lo que dijo y revisa algunos documentos, al mismo tiempo que considera el potencial de lo que podrían enfrentar de las fuerzas de Sakura Siren. Mientras tanto, Reno se había ganado rápidamente el cariño no solo de la flota, sino también de la propia Staran Stripe. Encontrar a la chica adoradora del héroe algo identificable y entretenido.
Algunos de los chicos estaban interesados en los artilugios de su aparejo y otros artículos que aparentemente ella misma fabricó. Unos días más tarde, John está siendo molestado por Reno en su oficina. Vamos. Deberíamos salir a patrullar. Enfréntate a los malos y mantén a la gente segura en la ciudad. John está siendo sacudido varias veces mientras está sentado en su silla y señala que se suponía que era el día libre de Reno. Después de todo, puedes ir a la ciudad por tu cuenta. O puedes ir con una de las otras chicas que tiene el día libre. Reno vuelve a hacer un puchero antes de decirle que era aburrido y que quería ir con él. John se resiste un poco más hasta que ella derriba su calendario. Sus ojos se abren de par en par cuando se da cuenta del mes. Por no hablar de lo que se avecinaba pronto. Dispara. Tengo que irme y. Antes de que pueda terminar su frase, Reno sabe que tiene su oportunidad. Ella se apoya un poco en él antes de señalar que tal vez podría ayudarlo con lo que él necesitaba comprar o encontrar. John refunfuña un poco antes de aceptar ir con la chica. Ella celebra y anuncia que Commander Brawl y Kyber Brawl vienen por ustedes, malos. John simplemente le corta la parte superior de la cabeza antes de recordarle que tienen algo importante que conseguir. Sin embargo, el destino parece estar conspirando en su contra. Después de unas horas de explorar la ciudad y luego detenerse en una joyería para comprar lo que necesitaba, se escuchó un estruendo a una calle de distancia. ¿Vas a arrastrarme a...? El comandante ni siquiera llega a terminar su queja cuando Reno lo toma del brazo y lo arrastra para encontrar a un par de villanos atacando algunas tiendas. Si bien la mayoría de los villanos habían dejado de atacar y arrasar después del comienzo de la Guerra de las Sirenas, con dos flotas principales en la costa oeste, algunos habían comenzado a caer en viejos hábitos. Uno parecía ser un matón voluminoso con una peculiaridad de transformación que lo hacía parecer un monstruo. El otro, sin embargo, parecía estar más orientado a la velocidad, dados los cohetes en su espalda. John suspira antes de decir, supongo que estoy aquí. Así que es hora de acabar con ellos. Sin embargo, antes de que pueda comenzar, Reno salta sobre él para ponerse su gorra en la cabeza y su chaqueta de comandante sobre sus hombros. Con algunas medallas brillando al sol. Espera. ¿Cuándo conseguiste esto? ¿O mis medallas? Reno se encoge de hombros antes de mencionar que ella los agarró mientras él se cambiaba para salir. Está bien, villanos. Te sugiero que te detengas ahora. Antes de que los Brawlers se pongan serios. Reno anuncia antes de disparar algunas ráfagas de advertencia desde sus guanteletes. Asusta a los villanos y ambos reconocen a John. Mientras que el villano Jack parece estar listo para huir, el tipo más grande parece que quiere luchar contra Kotov. Muy bien. Si quito el número 2, mi reputación se disparará. John levanta la ceja mientras se lanza un puñetazo del villano completamente transformado. Solo un 50%, diría yo. John piensa antes de levantar la mano, activar su rápido y detener el ataque. Luego lanza la mano del villano al aire antes de golpearlo en el estómago. A medida que su compañero retrocede, el villano Jack pone en marcha su propia peculiaridad e intenta salirse con la suya con el botín. Oh, no, no lo haces. Grita Reno antes de invocar su aparejo. Ajustando partes para ayudarla a ponerse al día. Usando las anclas modificadas, las cadenas y un lanzador especializado, lo hizo para agarrarlo y alcanzarlo. Ella usa eso, además de un poco de chorro de sus guanteletes para alcanzar al villano. Incluso cuando trata de despistarla con algunas maniobras extrañas que solo alguien con una peculiaridad podría hacer, ella predice fácilmente a dónde va y lo intercepta. Toma esto. Bombardeo de Reno. Reno grita antes de disparar con sus guanteletes, balas de menor potencia de sus cañones y rondas especiales de taser con el arma en su lado izquierdo. Todos estos disparos impactan al villano y lo detienen en seco. Mientras todavía está gimiendo de dolor, Reno desata otro dispositivo para sujetar al villano al suelo. ¿Qué te parece eso? Villano derrotado. Dice Reno con un signo de paz y una gran sonrisa en su rostro. Para algunos transeúntes, se deleitan cuando comienzan a tomarle fotos. Sin embargo, de vuelta con John, está contrarrestando fácilmente todos los ataques que el villano bestia le está lanzando. Incluso en un momento dado saltó y aterrizó sobre el brazo de su oponente. Mirando con el ceño fruncido mientras el héroe cruza los brazos a su manera característica. Bastardo engreído. Grita el villano antes de golpear al comandante. Pero el héroe militar rápidamente lanza su puño para impactar el de su oponente. Derribándolo, mientras desestabiliza al enemigo. Mientras el villano giraba y bajaba, John se colocó justo debajo de donde el villano aterrizaría para su próximo ataque.
Le dio una patada en la barbilla al villano bestia y lo envió por los aires. Mientras el villano estaba aturdido por eso, John se levantó de un salto y agarró al hombre por el brazo, arrojándolo hacia un lote baldío. Cuando el villano volvía en sí en el lote, John estaba encima de él de nuevo, golpeando al villano en la cara para noquearlo. Eso fue un dolor. Me pregunto si Reno está bien, dice John mientras se quita el polvo de las manos. Con la llegada de la policía, John pudo entregar al villano. Y se enteró de lo que había pasado con Reno. ¿Es esta chica su compañera, señor? Ella dice eso, pero no tiene licencia. John deja escapar un suspiro de molestia antes de decir, está bien. Ella no es exactamente humana de la misma manera a la que puedes estar acostumbrado. Este es el US Reno. Un crucero ligero con mi flota. Le estaba enseñando la ciudad mientras hacía un recado. Algunos de los que escucharon eso comenzaron a tomar aún más fotos y a publicar sobre una marinera que era una heroína en tierra y en el mar. Y mucho menos proclamarse la compañera del héroe número 2. Algo de lo que Star y Yorktown se burlan de John más tarde. No estoy ayudando a Yorkie. Pero supongo que debería aceptarlo en este punto. De todos modos. Al menos conseguí lo que esperaba mientras estuve en la ciudad. Dice John antes de sacar una caja. Los ojos de Yorktown se abren de par en par y jadea un poco cuando lo abre. Era un colgante con trabillas de diamantes y perídoto en oro blanco. ¡Feliz aniversario!, dijo John con un poco de sonrojo. Yorktown lloró un poco mientras miraba a su esposo y el regalo. Ella le pide que la ayude a ponérselo, y brilla muy bien contra su piel. Ella se extiende con el brazo que le queda y tira de John hacia abajo para besarlo. Solo para que se sobresalten cuando se abra la puerta. Hola hermana. Lamento haber interrumpido, dice Ornette con una sonrisa devoradora de mierda. Mientras que Spence se sonroja. Al menos hasta que vio el colgante alrededor del cuello de Yorktown. ¿Así que también querías llevarle algo a mamá?, preguntó Spence antes de acercarse con una cajita. Cuando Yorktown lo abrió, había bocadillos en su interior. El juego de dulces favorito de Yorktown. Gracias cariño. Me aseguraré de disfrutarlos, dice Yorktown con un beso en la parte superior de la cabeza de Spence. La chica destructora luego menciona que había trabajado con algunas de las otras chicas para hacer algo para John en casa. Siendo ese un pastel que John estaba feliz de compartir con Spence, Ornette, Star, Cleveland y Usaki. La pequeña Mutsuki se convierte en una hija para el crucero. Entonces, ¿ustedes dos tienen algo que quieran decir?, dice John mientras nota lo cerca que estaban Star y Ornette sentados juntos. Esto hace que ambas mujeres se sonrojen un poco y cada una intente negar cualquier cosa. Ajá. Avispón. Yorktown ya me ha hablado de tus señales cuando mientes. Y creo que ahora te conozco bastante bien, Kate. Star o Kate giran la cabeza hacia un lado y se rascan la mejilla antes de admitir que estaban viendo lo que podría suceder con ambos. ¿Tienes algún problema con eso?, dice Kate con una leve mirada a John. Él la mira y le dice, no. ¿Por qué lo haría? Honestamente, me alegro de que mi cuñada pequeña ahora tenga a alguien que realmente le importa. Y es alguien en quien puedo confiar. El fraseo de John hace que ambas mujeres se sonrojen un poco. Y Star admitió que asumió que tendría más problemas dado de dónde era. Francamente, no importa tanto. No había muchos que fueran homosexuales o lo que fuera, pero la mayoría de nosotros en casa lo veíamos más como si fuera solo una cosa sobre una persona. Y que realmente no importaba. En eso no era algo por lo que levantarse en armas. Todos teníamos cosas más importantes de las que preocuparnos. Kate solo da un antes de encogerse de hombros y agradecer a John. Y su novia también le da las gracias a John y todos los demás se ríen de sus interacciones. Especialmente cuando Ornette pregunta si él y Cleveland se estaban acercando. Bueno, digamos que los dos nos hemos acercado mucho últimamente, dice Cleveland con un rubor carmesí y mirando a un lado. John tose mientras Ornette y Kate juntan los hechos. Burlándose de la chica del crucero pero confundiendo a los dos destructores. Todos disfrutan del pastel antes de que todos los barcos regresen a sus cuarteles. Pero no antes de que John le pase algo a Cleveland. Unos que la hacen sonrojarse de vergüenza, sonreír de felicidad y retorcerse de emoción. Todo al mismo tiempo. 1 o 2 días después de este evento, John trae la idea de llevar algunas de las naves del Imperio Sakura de regreso a Japón. Sé que algunos de ustedes han llegado a conocer a la gente de la base. Así que si quieres quedarte eres más que bienvenido.
Pero sé que algunos de ustedes han estado pensando en su hogar y en cómo protegerlo de las sirenas y el eje carmesí. Como tal, mi flota y yo escoltaremos a todos los que quieran ir. Mi casa es la primera en dar un paso al frente y acepta ir. Creo que los comandantes de nuestra patria podrían beneficiarse de la sabiduría que tengo. Inazuma e Ikazuchi también dicen que quieren ir. Las hermanas Mutsuki, sin embargo, están más divididas. Usuki parece insegura y agarra el brazo de Cleveland, consolidando que quería quedarse en Estados Unidos. Nagatsuki también era una de las que quería quedarse, ya que se estaba divirtiendo con todas las chicas destructoras de la base. Además, Max y algunos miembros del escuadrón de Star habían comenzado a tratarla a ella y a Minazuki como familia. Sin embargo, Mutsuki, Kisaragi, Fumusuki y Mikazuki quieren volver a Japón. Con los refugiados que iban a ir, John anunció los barcos que llevaría a Japón. Nueva Jersey, Reno, La Fey, San Francisco, Ticonderoga, Boise y Bataan. Los barcos nombrados se paran frente a saludar al comandante, con Mikasa haciendo una reverencia a sus escoltas de regreso a su tierra natal. El día que se disponían a partir, todos los barcos de John lo despidieron. Dijo Spence con un abrazo, con el hombre diciéndole que traería algunos recuerdos de Japón. Esperemos que puedas ayudar a esa gente de allá también. Quién sabe si las sirenas han decidido intensificar sus ataques para tomar Japón. Dice Alabama con un guiño a su comandante. Actualmente estaba al mando de los barcos junto al Cleveland, quien llevaba el anillo que le regaló hace unos días. Ella se sonrojó antes de decirle que volviera sano y salvo. A todos nosotros, dijo el crucero antes de saltar para besarlo. Después de volver a caer, ayudó a Yorktown a ponerse de pie sobre sus nuevas piernas y despedir a su marido. Me alegro de que ustedes dos finalmente hayan avanzado. Y la escuchaste. Llévalos a todos a casa y regresa sano y salvo. Al decir esto, Yorktown se inclinó y besó apasionadamente al hombre que amaba, haciendo que los destructores se atragantaran, se sonrojaran o se preguntaran qué estaba pasando. Mientras que algunos de los cruceros menos maduros se tomaron su tiempo para burlarse de los tres. Con Hornet y Star siendo algunos de los últimos en despedir a la flota. Cuida de todos, Kate. Volveré, dijo John con la mano extendida. Ella lo tomó antes de abrazarlo, haciendo que su espalda se agriete un poco. Y la tensión del abrazo aumentó cuando Hornet saltó también, antes de besarle la mejilla y decirle buena suerte hermano. Una vez hecho el adiós, John se embarcó en el New Jersey para el viaje. Todas las chicas tenían completamente almacenadas reservas de comida y otras municiones para las probables batallas que se avecinaban. Mientras que las chicas de Sakura estaban en el centro de la formación a bordo de Mikasa. Muy bien. Flota por delante. Nos vamos a la Tierra del Sol Naciente. Fin del capítulo.